Buenas tardes a todos los que estáis participando del webinar y encantado y agradecido por poder contaros cómo vemos desde KPMG la evolución del consumidor y, por tanto, cómo esas tendencias del consumidor que se están arraigando tras el impacto de la pandemia van a impactar en el desarrollo, en la desde KPMG a nivel internacional y específicamente también incluyendo entre los países a España pasada, eso es. Yo creo que estamos viéndolo en formato. Bueno, básicamente desde que empezó la pandemia lo que empezamos a hacer fue una encuesta a nivel internacional en 12 mercados, entre los que se incluye España, con miles de consumidores y en los que hemos ido realizando oleadas sucesivas para entender, uno, cómo la pandemia y los efectos derivados de dicha pandemia estaban impactando en el consumidor y en su comportamiento, y así como sus expectativas, y por otro lado, ver su evolución en el tiempo para ver cuáles de estas transformaciones van a quedar y por lo tanto van a tener impacto en la transformación de los sectores y cuáles de ellas son exclusivamente ligadas al propio impacto del COVID, ¿no? De la COVID. ¿Vale? Entonces, siguiente. La última oleada que hemos tenido de este estudio se realizó hace escasamente un mes y estamos publicando en este momento y será accesible a partir de la semana que viene probablemente los resultados del mismo. Hemos hecho un análisis de cuáles son aquellos factores de compra que se han instalado como más importantes a la hora de adquirir un producto o servicio. Entonces, si lo vemos en forma de pirámide de Maslow o parecida, al final vemos que el consumidor, este nuevo consumidor que ha surgido a través del impacto como consecuencia de la pandemia, básicamente prioriza, por un lado, la protección en dos ámbitos: económica primero y física después, la facilidad de compra, y premia además a las marcas con las que desarrolla una relación de confianza. Como vemos aquí abajo, la calidad-precio se ha convertido en el primer factor de compra entre los consumidores españoles, la seguridad física el segundo, la facilidad de compra el tercero y la confianza en la marca el cuarto. A partir de aquí se cubren una serie, o está buscando la cobertura de una serie de necesidades psicológicas y, por último, de autorrealización. ¿Vale? Si pasamos. Con lo cual, lo que estamos observando a partir de este cambio en el comportamiento de los consumidores es que hay cuatro grandes macrotendencias en el consumo que se han instalado y que van a continuar a lo largo de los próximos meses y años, y que por lo tanto eso va a impactar en cómo el retailer tiene que hacer frente a dichas tendencias. Por un lado, como decíamos, el impacto económico. En España, y luego veremos el detalle, en España el consumidor español es muy sensible y tiene mucha incertidumbre en cuanto a la proyección de su economía, y por lo tanto se va a producir una polarización del consumo. Aquellas familias o aquellos hogares que sienten que su economía ha empeorado y tienen una peor perspectiva, pues van a ser austeros a la hora de gastar, y eso es lo que estamos viendo en el comportamiento del gasto. Y por otro lado, aquellos hogares que han tenido menos o se han visto menos impactados por la pandemia y que no ven en riesgo, no consideran que esté en riesgo su capacidad, su poder adquisitivo, pues van a tender a ser indulgentes en los próximos años. Y por lo tanto, vamos a ver esa polarización entre la búsqueda de esa relación calidad-precio y, por otro lado, y el gasto más esencial, y por otro lado, aquellos que van a querer darse un capricho o que realmente van a querer invertir en aquellos ámbitos donde la pandemia, la falta de movilidad no lo permite, para darse un cierto nivel de indulgencia. Como decíamos, durante esta pandemia, además, el hogar se ha convertido en la fortaleza, en el refugio para todos nosotros, y por tanto el hogar se va a ver empoderado. El hogar como refugio, las experiencias que se desarrollan dentro del hogar y los productos y servicios para el hogar se van a ver reforzados en estos próximos meses. Por otro lado, y por lo tanto, porque tenemos que estar más en el hogar y porque el hogar es el refugio, todo lo que tiene que ver con lo digital, pues se va a ver desarrollado muy rápidamente, muy fuertemente, y se va a producir ese auge en el modelo de interrelación entre las marcas y los consumidores a través de los canales digitales. Y vamos a ver, por un lado, que se está generando una base de usuarios digitales más amplia y diversa, que se está realizando un impulso tremendo hacia todo lo que son plataformas digitales de interacción con el cliente, y que se va a producir una interacción cada vez más omnicanal, sin fricciones entre el mundo físico y el mundo online. Y por último,
esta sensación de miedo, de fragilidad, lo que está haciendo es que las marcas que estén respondiendo y generando una mayor relación de confianza con los consumidores son aquellas que realmente se van a beneficiar en el medio plazo. Si pasamos, aquí desarrollamos alguno de estas macrotendencias, como os decía, el impacto económico, una fuerte polarización del consumo debido al impacto que ha tenido, a la afección que sienten las familias, que ha tenido la crisis en su economía y en sus perspectivas económicas, y por lo tanto vamos a ver como dos grandes tipos de consumidores, los austeros y los que van a buscar la indulgencia. Por otro lado, la calidad-precio, como decíamos, esa sensación de incertidumbre económica, pues va a hacer que el consumidor, como ha pasado en otras crisis, pues vuelva a poner en valor la relación calidad-precio o calidad percibida a precio dentro de sus decisiones de compra, y además vemos que si comparamos a España con el resto de países donde se ha hecho este estudio, España es el país donde más fuerte o donde más alto es este nivel de priorización. Y por último, como decíamos, un gasto cada vez más esencial, porque vemos que mientras la alimentación, la sensación o la percepción del consumidor es que va a incrementar su compra en el más 7%, cuando vemos otros productos que no son tan esenciales, pues vemos que su intención de compra va a bajar, con lo cual aquellos productos, como decimos, no esenciales, no básicos en el día a día o que tienen un nivel de precio más alto, probablemente la intención de compra, porque el consumidor se ha vuelto más cauto, se va a dilatar en el tiempo. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Como decíamos, el hogar empoderado, el hogar es el refugio que hemos encontrado todos para sobrevivir o vivir de una forma más tranquila pues la situación de estrés que ha generado la crisis, ¿no? Y a partir de aquí, cuando les preguntamos a los clientes o a los consumidores cómo van a abordar si el levantamiento de las restricciones se produce, si van a salir a la tienda física o no, pues vemos que en general los consumidores vamos a intentar evitar más el uso o la participación de los espacios públicos, ¿no? Por otro lado, vemos que cada vez más los consumidores o los clientes nos vamos a quedar en nuestro domicilio, en esa zona de tranquilidad, de confort y de seguridad, y que desde ahí vamos a seguir realizando todas nuestras interacciones con la sociedad, sean profesionales, sean personales, sociales o incluso de entretenimiento, porque al final el hogar se va a convertir en el centro de experiencia del consumidor. Y luego lo que estamos viendo es que además el consumidor va a priorizar en sus compras todo aquello que tiene que ver con la compra de productos y servicios que están relacionados con el consumo en el hogar o que facilitan la labor o la vida en el hogar, ¿vale? Siguiente. Como decíamos, el auge del digital, esto ha hecho que durante muchos meses la única vía para comunicarnos con el mundo, para interaccionar con el resto del mundo, sea a nivel profesional, personal o de entretenimiento, incluso para adquirir bienes esenciales, ha sido las plataformas o los canales digitales. ¿Y esto qué ha ocurrido? Que ha hecho que las generaciones nativas digitales pues hayan incrementado su nivel de uso frecuente de dichos canales para comprar o para interactuar. Y por otro lado, lo que ha hecho es que ha incorporado a nuevos consumidores, a capas de población más adulta que no eran nativos digitales o que no son nativos digitales y que de pronto, ante la obligación de tener que utilizar los canales digitales de compra y consideración de las marcas, se han habituado a ellos y en la medida que la experiencia ha sido buena van a permanecer como canales de interacción preferentes. Por otro lado, lo que veíamos, el impulso de las plataformas, para nosotros las plataformas es un fenómeno que ya venía desarrollándose rápidamente desde hace unos años, pero esta situación de pandemia ha generado un impulso definitivo a dichas plataformas que están viendo en la mente del consumidor cómo además ganan protagonismo en ese entorno cada vez más digital y son uno de los canales preferidos de interacción con las marcas, ¿no? Sean plataformas multisectoriales o sean plataformas especializadas en un sector o de marca, ¿no? Y por otro lado, lo que veíamos es que aunque el consumidor, cuando se eliminen las restricciones, va a querer volver al punto de venta físico, como lo hacía antes, no lo va a hacer con el mismo nivel de intensidad o de fuerza, y lo va a mezclar de forma cada vez más omnicanal, frecuente, con los otros canales de interacción con las marcas, sean canales de interacción como el teléfono, webs, apps o a través de cualquier otro medio de interacción digital.
Con lo cual esa interrelación, esa integración entre el canal físico y el canal digital sin fricciones es algo de las características que vamos a ver que van a tener que cumplir los retailers, ¿no? Y por último decíamos la relación confianza de las marcas. Las marcas al final que han entendido este cambio en el comportamiento del consumidor y que han sido sensibles a la situación de extrema delicadeza en la que todos nos hemos visto sometidos y han respondido pues, transmitiendo y haciendo tangibles mensajes de impacto social, cuidando de sus empleados, cuidando de la salud y la seguridad de sus clientes, facilitando o ayudando a que los más desprotegidos se vieran soportados en estos momentos de crisis, pues son marcas que además han calado profundamente en la mente de los consumidores, ¿no? Esa confianza creció mucho en la primera oleada durante el momento crítico de la pandemia. Es verdad que se ha erosionado ligeramente pues por el efecto probablemente agotamiento, pero claramente nos parece que es una de las palancas que las marcas y los retailers tienen para construir su relación de largo plazo con los consumidores. Y por último, lo que sí estamos viendo es que los clientes, los consumidores cada vez van a tender a privilegiar el uso y el consumo de productos y servicios locales, cercanos. Es una manera de, facilitar o asegurar que los ecosistemas en los que yo me integro pues sean más sostenibles y sean capaces de gestionar su rentabilidad más en el tiempo. Y por otro lado, vemos que además favorecen la marca blanca y el conocimiento, la cercanía al consumidor y el confort del consumidor. Con lo cual, marca blanca, proveedores locales, entendemos, y marcas nacionales entendemos que van a ganar también en los próximos años. Adelante. A partir de aquí, como siempre, estos cambios profundos en el comportamiento del consumidor, algunos de ellos que venían de antes de la crisis, pero que se han visto realmente desarrollados, potenciados por el impacto de la pandemia, pues lo que está haciendo es que haya que repensar los modelos en los que el retail se mueve, modificando sus modelos de negocio, por un lado, y buscando modelos de negocio y alianzas debido a que existe una mayor complejidad de canales de acercamiento al consumidor. Esa complejidad va a requerir una dificultad de gestión creciente y además no siempre con las capacidades existentes para poder acceder rápidamente a aquellos ámbitos de relación con el cliente que no tengo desarrollados, con lo cual muchos de los distribuidores, o que tenían parte de su negocio muy apalancado en el retail físico, van a tener que transformarse o pasar hacia los modelos de interacción online, y dentro de los modelos de interacción online aquellos que no tengan la capacidad individual o la agilidad para hacerlo rápidamente van a tener que buscar plataformas, ecosistemas de colaboración que les permita participar de este crecimiento, y al mismo tiempo se van a generar partenariados para poder asegurar que la suma de todas las partes en estas plataformas son capaces de entregar el mejor servicio al cliente. Por un lado, al final lo que hemos visto durante esta pandemia es que se ha producido no solo un shock de oferta, sino un shock de demanda, ¿no? Que además ese shock de demanda ha habido que activarlo a través de diferentes palancas que normalmente no estaban alineadas con los pasivos sociales y laborales que tenían las organizaciones, ¿no? Y entonces esto va a requerir que haya una modificación de cómo las compañías abordan su operativa, sus modelos de negocio, para asegurar márgenes y productividad que, como estamos viendo, va a ser cambiantes y decrecientes, ¿no? Y esto va a implicar pues también una optimización de las cadenas de suministro y una búsqueda del valor a través de la optimización del surtido, ¿no? Tercero, la importancia del propósito y la reputación. Como ya veíamos anteriormente, la búsqueda de confianza en la relación entre los consumidores y las marcas es cada vez más importante, y lo que sí que estamos viendo es que, pese a que todos entendemos que las compañías tienen que ganar dinero y tienen que ser sostenibles y rentables a largo plazo, también esperamos de ellas que sean capaces de ir más allá de eso y tener realmente impacto y conciencia social y valores a la hora de interactuar con sus empleados, clientes y entorno social en el que viven, ¿no? Además, asegurando que
mitigan o reducen el impacto medioambiental contribuyendo decididamente a la sostenibilidad, ¿no? Y en ese contexto de la compañía no solo es transaccional, sino que es relacional y tiene en cuenta no solo el beneficio a corto plazo, sino cómo soy capaz de contribuir a través de valores alineados con mis clientes en su sostenibilidad, es algo que va a tener mucho peso a la hora de definir los procesos de decisión y compra. Y por último, lo que estamos viendo es que cada vez más algo que era evidente es que el consumidor tiene el poder, ¿no? Lo que está claro es que en este contexto de interacciones digitales a través de medios no físicos, pues ahí, sobre todo la conciencia del consumidor de que con sus acciones es capaz de modificar la demanda, lo que está haciendo es que el consumidor no solo tenga poder, sino además sabe que lo tiene y lo ejerza. Entonces, las compañías que por un lado sean capaces de entender el consumidor, los cambios que se están produciendo en su comportamiento y que además sean capaces de darle respuesta eficiente a esas necesidades con un nivel de servicio excelente, son aquellas que se verán beneficiadas tras la crisis. Y además se va a producir un vuelco donde realmente se ponga al consumidor en el centro y que todas las compañías tengan que estar orientadas a responder esas necesidades y expectativas del consumidor y que pasemos de tener más políticas push, de intentar vender lo que se produce, a tener muchas más políticas pool, donde sea la necesidad del cliente la que tire de la producción, la demanda que tiene la producción, y que al final se haga mucho más esfuerzo en fabricar lo que se vende más que en vender lo que se fabrica. Yo creo que estas serían las grandes tendencias para el retail que vienen o que surgen como respuesta a los cambios en el consumidor. Pues muchas gracias y a vuestra disposición. Espero que os haya resultado interesante y a vuestra disposición para cualquier pregunta o que podáis tener al respecto. Franquicia, que la verdad que habéis hecho un trabajo excepcional en la organización de este evento. Como decía Miguel en la introducción, lo primero, pues desearos a todos los que nos estáis siguiendo, a los que nos estáis viendo, que tanto vosotros como vuestra familia os encontréis bien. Yo creo que sigue siendo ahora la prioridad, la sanitaria, y siguen siendo semanas todavía complicadas, todavía nos quedan algunas más, entonces ojalá que todo esté bien y vuestras personas cercanas pues también. Hemos querido dividir nuestra presentación en tres puntos. Primero, pues presentar la situación actual, lo que está pasando y ha pasado en estos meses, hasta hoy a 19 de noviembre. Luego ver cuál es el impacto económico que esta crisis está teniendo. Y por último, sí, ya ver lo que entendemos que van a ser tendencias a nivel general y más específicamente en franquicia en los próximos años. Bueno, a la situación actual yo creo que ya la tenemos todos claro, ya la veníamos apuntando desde nuestras presentaciones en abril. Al final, la caída de negocio ha sido importante. La caída a nivel general del PIB en España, pues al final se va a situar entre el 12 y el 13%, y eso ha supuesto también, pues aquí en España y en todos los mercados, pues un aluvión de despidos y de expedientes de regulación de empleo, en algunos casos temporales, pero que muchos de ellos se pueden convertir en definitivo. Sí es cierto que no ha sido igual para todos los sectores, y nosotros en franquicia así lo hemos vivido. Sí que la restauración tradicional se ha visto muy afectada y algunos sectores se han visto afectados, sobre todo también en zonas turísticas, que claro, por no venir el turismo, pues han tenido incluso que cerrar los negocios, pero hay sectores que a pesar de la crisis han funcionado incluso mejor que funcionaban antes o que facturaban antes de esta crisis sanitaria, como son el sector de la alimentación, el sector de la mensajería, sectores donde ha funcionado muy bien el reparto a domicilio. Lo hemos visto en nuestros propios clientes, que no solo han mantenido facturaciones, sino que también lo han subido, e incluso en algunos conceptos de hostelería que no dependen tanto del turismo y que estaban muy enfocados al delivery, que la verdad que han salvado muy bien las facturaciones en todos estos meses, y que a partir de ese tercer trimestre pues han ido viendo cómo se recuperaba la facturación. En cuanto al empleo, lo que estábamos apuntando, sí que es cierto que las tasas de desempleo están subiendo, entendemos que van a seguir subiendo en los próximos meses, y eso que a nivel general pues no es bueno para la economía, pero sí que en particular para la franquicia representa una oportunidad para pasar de esos desempleados a franquiciados. Es cierto que esto ya lo vivimos en la crisis anterior, de 2008-2009, donde tasas de desempleo muy altas significaron que muchos de esos desempleados tuvieron que acudir a la franquicia por necesidad.
sobre todo pues franquiciados autoempleo, franquiciados de gestión, que acudieron a autoemplearse para poder seguir funcionando. Entonces eso sí lo debemos tener en cuenta. De hecho, ya está pasando y en nuestros canales de comercialización, como puede ser nuestro portal, lo estamos viendo como día a día suben el número de referencias de candidatos que se interesan por la franquicia. Si bien es cierto que en el corto no está habiendo un número superior de firmas de nuevas franquicias, sino de interés de franquicias que entendemos que se van a traducir en apertura en los próximos meses. Entonces sí lo debemos tener en cuenta, que es importante. Como decíamos, si puedes pasar, María, la diapositiva, por favor. La situación actual también queremos resaltar, como hemos hecho en la mayoría de nuestras presentaciones, los que entendemos que son los datos más importantes a tener en cuenta para poder tomar decisiones en los próximos meses. Ya lo veníamos apuntando desde abril-mayo. Creíamos que iba a haber una segunda oleada por la penetración que ya tenía el virus no solo en España, sino a nivel mundial, pero también entendíamos que esa segunda oleada iba a ser menos virulenta, con menos impacto. Y así ha sido. Al final es cierto que hay menos ingresos en UCI por número de afectados. También es cierto que la capacidad de testeo que tenemos, que los estados tienen ahora, es muy superior a la que tenían en ese abril-mayo. Hay un estudio, si no me equivoco, del MIT que dice que en marzo-abril de cada uno que estaba infectado, si no me equivoco, está entre 10 y 12, que realmente estaban infectados en ese marzo-abril. Entonces, imaginaros la capacidad de testeo tan pequeñita que hubo en esos meses. Y también está claro que hay un mayor número de infectados con un menor número de fallecidos. Si no me equivoco, el índice de mortalidad, estamos hablando de entre el 0,7 y el 1%. Importante, y sobre todo en estas semanas que parece además que hemos vivido estas noticias con optimismo, pero que también ya se va viendo. Hay 8 vacunas que están en fase final, que ya semanalmente pues están apuntando que están entre el 90 y el 95% de efectividad. Se espera, por tanto, que a finales del 2020-2021 empieza la vacunación, y eso es importante también para la recuperación. Entendemos que va a ser una vacunación en fase de emergencia, serán a las poblaciones más vulnerables, a las poblaciones que lo necesitan, como también podrán ser el sector sanitario, pero que eso va a ayudar a lo que siempre hemos apostado, que a conseguir esa inmunidad de grupo que haga que el virus cada vez vaya perdiendo relevancia y que podamos ir recuperando la normalidad durante el 2021. Entendemos que durante el segundo semestre del 2021 pues ya esa normalidad se irá recuperando, porque se habrá conseguido esa inmunidad de grupo entre la vacunación más los que se han infectado, los que ya han conseguido la inmunidad por haber sido infectados por el virus, más aquellos que puedan tener una inmunidad cruzada porque habían sido infectados por coronavirus anteriores. Y hay corrientes que indican que esa inmunidad de grupo puede estar entre el 40 y el 70% de la población, alcanzarlo entre esas tres sumas. Entonces yo creo que es importante, y que eso indica que aunque van a seguir habiendo rebrote en los próximos meses, pero cada vez van a ser de menor intensidad hasta que ya recuperemos esa normalidad durante el 2021. Muchas veces nos dejamos llevar por las noticias pesimistas y además somos propensos a que el pesimismo que nos da las noticias nos haga ser a nosotros más pesimistas y la optimistas al revés. Entonces yo creo que sí que debemos salirnos, mirarlo desde fuera y ver realmente dónde estamos, qué nos queda y hacia dónde vamos durante el 2021. Entonces, datos que son importantes. Con el grado de penetración que ha tenido el virus, pues entendemos que se pueda quedar como endemia, como ya ha pasado en otros virus anteriores. ¿Cuál ha sido el impacto económico? Yo creo que también ya se ha escrito y se ha hablado mucho en este aspecto. Se tocó fondo en abril del 2020, todos lo sabemos, y a partir de ahí empezó la recuperación. Recuperación que sabíamos que iba a tener frenazo según hubiese rebrote, y así ha sido. Si vemos los índices de confianza al consumidor que publica el gobierno, pues al final el índice de confianza del consumidor estaba en mínimo en marzo-abril, pues subiendo, y a partir de septiembre-octubre baja por ese rebrote, y eso hace que también se ralentice el consumo, aunque no se llegue a los niveles, por suerte, de ese marzo-abril, pero hace que ralentice el consumo y ralentice esa confianza del consumidor, que a medida que la situación sanitaria vaya mejorando, pues se volverá a recuperar. Es cierto que en España, a nivel general, por la presencia que tiene, la fuerza que tiene la PYME, pues somos una economía más debilitada que puedan ser algunas economías de nuestro entorno europeo, pero sí que mucho mejor, por suerte, que economías de países iberoamericanos o empresas iberoamericanas con las que trabajamos, que allí sí que la situación todavía es más complicada porque no tienen esos soportes gubernamentales, pero es cierto también que aquí la PYME, al estar estructurado fundamentalmente de PYME, pues la economía está más debilitada, y además por el peso que tiene el turismo. Lo hemos comentado ya también
en distintas sesiones. O sea, nosotros tenemos clientes que incluso estando en zonas muy turísticas pues han tenido que dejar cerrados los locales hasta que vuelva el turismo, porque no tenía sentido que abriesen en sitios como pueda ser en zona centro de Madrid. Y también queremos hacer hincapié en que sí, que se tocó fondo en 2020, que a partir del 2021 entendemos que va a seguir la recuperación y va a seguir durante el 2022 hasta que esperemos se puedan recuperar esos niveles pre-COVID de consumo y de estabilidad de las compañías a partir del 2023. Ojalá que fuese antes, pero entendemos que la curva de crecimiento va a ser relevante en los 2 próximos años. ¿Qué queremos hacer hincapié también? Porque al final nosotros no solo trabajamos con empresas franquiciadores, sino también con inversores. Y es que la política monetaria expansiva que están siguiendo los gobiernos, pues entendemos que al final se puede traducir, no ahora, que hablar de inflación parece casi algo utópico, pero sí que a medio plazo la inflación pueda ser relevante. Entonces se debe tener en cuenta a la hora de esos ahorradores, de esos inversores, tenerlo en cuenta para tomar posiciones. Entonces, la hora de tomar posiciones no cuando la inflación ya se haya instalado, sino ahora. Entonces, ahora en un momento en el que todavía no estamos en esas posiciones de inflación que pueden venir, sobre todo también para paliar esa deuda importante que han acumulado los gobiernos. Incluso hoy salían en prensa que había incluso algún tirón de oreja al gobierno por la tasa tan alta de deuda que tenía, pues puede ser que la intenten reducir a través de permitir una inflación. Si no me equivoco, ahora mismo está permitida hasta el 2, pues que puedan permitir incluso tener una media incluso algo más alta. Entonces es importante tenerlo en cuenta a la hora de tomar posiciones, sobre todo con tipos reales negativos como estamos viviendo en la economía y que parece que se van a mantener en los próximos meses. Entonces es relevante. Y a partir de ahí, de saber situación actual e impacto económico, podemos pasar, María, si quiere, a lo que entendemos que van a ser las tendencias a partir de que la situación se normalice. Sí que entendemos, como decíamos, que el consumo se va a ir recuperando de forma paulatina. Yo creo que también va a ser importante que el gobierno ayude a recuperar ese consumo con medidas que adopten para empujar el consumo, pero también queremos hacer relevancia que la situación que estamos viviendo es muy distinta a la que vivimos a la crisis del 2008-2009. Sí, similar en tasa de desempleo, pero no en las herramientas que tenemos para solventar la crisis. En el 2008-2009 los bancos no otorgaban liquidez al mercado. En esta ocasión los bancos están saneados y eso significa que los bancos tienen liquidez y esa liquidez bancaria se está trasladando a las empresas, además, por supuesto, de las ayudas gubernamentales, incluso europeas, que están llegando y pueden llegar. Entonces, eso nos hace indicar que esta crisis se pueda resolver mucho antes que la que se resolvió en 2008-2009. Todos nos acordamos de que en el 2008-2009 los bancos cerraron grifos y no podían apoyar a las compañías. Entonces hizo que se sufrió estrangulamiento. Aquí no, ahora mismo el dinero, gracias a los bancos, pues está llegando a la empresa y hace que la economía se siga circulando y podamos resolver la situación mucho antes. Y esto es importante tenerlo en cuenta de cara a cómo también solventar la crisis y también de cara ya específicamente en franquicia a ese apoyo que se dan a los emprendedores, tanto para poner en marcha el negocio como no solo para poner en marcha el negocio, sino para apoyar a los que ya están funcionando. Sí es cierto, lo estamos viviendo en la empresa, como cada vez se nos acercan empresas que están en traspaso, que no han podido solventar la crisis y que quieren traspasar sus negocios, pero también es cierto que estamos viviendo un momento donde se nos están acercando muchos grupos de inversores buscando la compra de compañías y también para fusionar distintas compañías dentro del mismo sector. Entonces, es un momento en el que está habiendo mucho movimiento y, como decíamos en la diapositiva anterior, es un momento en el que ya se tocó fondo en abril y las empresas ya tienen claro dónde están y dónde van a ir. Entonces, ya es un momento donde todas las empresas están tomando posiciones. Entonces, lo debemos tener en cuenta para los próximos meses. Está claro que esta situación pues ha servido de catalizador para esa revolución tecnológica que estábamos ya viviendo y que al final la COVID lo que ha hecho es pues empujarla, servir de catalizador y sirve de catalizador ya se va a quedar presente. Ya hablábamos con un responsable de banca no hace mucho que dice que la situación de estos 4 meses ha acelerado la digitalización de la banca, lo que preveían para los próximos 4 o 5 años. Entonces, así, el COVID aquí en Europa, en Occidente, pues ha servido de catalizador para esa revolución tecnológica y eso ha servido para
acentuar tendencias que ya veníamos viendo desde antes de esta situación y que ahora pues cobran mucho más fuerza. Y dividiéndolo por sectores, pues está claro que en el retail la subida del comercio electrónico, estábamos hablando que las tasas de penetración del comercio electrónico en España, en Occidente, eran bajas con respecto a países como China, y esta situación pues ha subido, si no me equivoco, nos vamos a situar en torno a un 15% ya de comercio electrónico. El dato no lo recuerdo exactamente, y eso ha hecho que los modelos pues se tengan que adaptar a esa revolución tecnológica. Al final el retail, pues modelos que tengan esas plataformas para poder tener ese comercio electrónico. En restauración lo hemos visto en estos meses, donde los modelos se han tenido que adaptar al delivery, al reparto a domicilio, donde han aparecido nuevos conceptos, incluso que ya empiezan a franquiciarse, como puedan ser el concepto de cocina fantasma, modelos que no tenían el reparto a domicilio y que lo han tenido que implantar para poder sobrevivir, y entendemos que esa tendencia va a seguir, y luego entendemos que cuando esta situación pase, los consumidores sí que es cierto que cada vez pues valoran más locales con terrazas, locales con espacios, locales donde la alimentación saludable cobre un papel importante, y lo debemos tener en cuenta. En cuanto a servicios, se ha hablado mucho en estos meses del teletrabajo y de todo en casa. Nosotros entendemos que sí, que las compañías pues van a adoptar una posición de teletrabajo, pero de teletrabajo híbrido. No creemos que se vayan a convertir ahora todo en trabajar desde casa, sino que habrá una parte del trabajo, una parte de la semana que sí que se puede hacer de casa, pero el trabajo en oficina entendemos que la mayoría de los casos no se va a sustituir. Al igual que cuando hablamos en servicios, pues hablamos, por ejemplo, de servicios de formación, pues sí que creemos que también por la tecnología la formación online va a cobrar importancia, pero va a seguir siendo esa formación híbrida donde haya ese contacto también, que sea la que predomine. En cuanto a alimentación, lo hemos hablado, al final en estos meses se ha convertido como valor refugio, ha sido uno de los sectores que mejor se ha comportado, y entendemos que al final, como el consumo todavía no va a ser como era pre-COVID en los próximos años, pues va a seguir siendo un valor refugio en los próximos años. Sí es cierto, y como bien indicaba Enrique, al final ese consumidor va buscando esa relación calidad-precio. Nosotros entendemos que en situación de crisis, como también ya vivimos en la crisis anterior, pues el precio cobra un factor determinante a la hora de la decisión del consumidor. Entonces las compañías deben estar preparadas para tener una oferta muy competitiva en precios, y con el matiz de la calidad, porque el consumidor cada vez está más informado y cada vez tiene mucho más poder y va buscando esos productos de calidad, pero donde el factor precio va a ser determinante en los próximos 2 años. Entonces creemos que lo debemos tener en cuenta. Y en cuanto al retail, ya era también un cambio que veníamos viviendo desde antes de la crisis sanitaria. Al final el retail está viviendo una evolución hacia ese concepto donde sí, tengo flagship, tengo showroom, pero también tengo que combinarlo con ese comercio electrónico, y entendemos que esta situación pues también ha servido de catalizador. Al final, y como conclusión, creemos que esta situación ha servido para catapultar esa revolución tecnológica que llevábamos viviendo antes de esta situación, que sí que es cierto que debemos tener en cuenta en este corto plazo que por la situación de la economía española y de la familia española el factor precio va a ser relevante, pero también entendemos que España es un país donde el ocio y los servicios son uno de los motores, es fundamental, y en cuanto a la situación se normalice, entendemos que ese consumidor va a volver a salir a la calle, sobre todo en hostelería y en ocio, y va a empezar a consumir. Lo que debemos tener es productos y ofertas preparados para esa capacidad del consumo que va a tener el cliente. Por mi parte nada más. María, muchas gracias por coordinar, y a vuestra disposición. De sectores. Y por ello hemos querido traer esta tarde a 3 sectores que bueno, pues se han tenido que adaptar, ¿no? Y por ello también hemos invitado a Luis Vega para que nos acompañe y nos ayude con esta mesa redonda. Luis. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estáis? tal? Muy bien. Muy buenas.
Pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad que ha sido muy valiente, invitando a más que una radio, en este caso, representado en mí para moderar. Y bueno, esperamos estar a la altura de los ponentes. Por supuesto. Así que todo es tuyo. Pues bueno, muchísimas gracias, María. Como te decía, gracias también a Miguel Arias, socio de KPMG, y a toda la gente del mundo franquicia, en especial también a Beatriz, que ha sufrido la mujer estos días mucho. Ha estado liadísimo organizando, pero bueno, ya estamos aquí en la mesa de debate que vamos a tener con un grupo de emprendedores. Nos vamos a ese mundo donde la gente dice, pues mira, qué valientes sois. Pues yo creo que no. Yo creo que ningún emprendedor es valiente, todo lo contrario. Si somos, y me meto también un poco en el grupo, somos gente muy miedosa, pero somos muy currantes y no queda más remedio que tirar para adelante, pero que nadie piense que somos un colectivo en el que nos tiramos a la piscina y vamos a ver si nadamos o no. Siempre queremos ganar, siempre queremos ser los mejores, pero desde luego miedo mucho, muchísimo, porque si no yo creo que sería una inconsciencia. Ahora bien, hay que tirar, la situación no es fácil, pero desde luego nadie nos va a regalar nada. Tenemos aquí a un nutrido grupo de representantes del mundo de la franquicia. Empezamos por un colectivo diferente, con don Eduardo Abadía, que es director ejecutivo de la Asociación Española de Franquiciadores, que le tenemos en este debate que vamos a realizar. No sé si me escucha, Eduardo. Sí, hola, buenas tardes, Luis. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Si te parece, voy a hacer una presentación rápida de todos los que vais a participar y luego ya empezamos con el debate y las preguntas. Tenemos también a Daniel Sala, CEO de Grupo Dime Restauración, que tengo muchas ganas de hablar con Daniel, porque la restauración ahora nos tienes que dar una masterclass de cómo lo estás haciendo. Daniel, ¿qué tal? Hola Luis, muchas gracias por la invitación a Mundo Franquicia, a KPMG, y luego os cuento efectivamente que esto ha sido y está siendo un máster. Bueno, a ti te han invitado, a mí me han pagado, a mí me han pagado un auténtico dineral por estar aquí. También tenemos a Guillemet Sorgen, que espero haberlo dicho bien, francesa, pero más de 33 años ya en España, con lo cual, obviamente, uno de nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Luis. Muy bien, gracias. Eres la country manager en España de Movalpa, ¿verdad? Que es equipamiento de hogar y cocina. Es una empresa francesa. Tienes un fondo que quien lo pueda ver es precioso, debe ser seguro, ¿verdad? Del catálogo 2020. Muy bonito, ahora nos vas a comentar. También tenemos a Pedro Gascón, director general de Éxito Oposiciones y Learning. Aquí suena a éxito seguro, ¿eh? No solamente en las oposiciones, sino en el negocio. ¿Qué tal, Pedro? Pedro no lo tenemos. Pedro se nos ha dado de baja. Espero ahora recuperarle, seguro que nos está escuchando. Y por último, Raúl. Ahora sí, Luis. Muy buenas. Hola, Pedro. Hola, mira que estaba hablando bien de ti, justo me fallas. Decía que ahora estás en un sector que así a priori, luego nos vas a explicar, parece que tiene las de ganar, como es el tema de e-learning y formación. Luego nos comentarás. ¿Tú estás contento? Estoy muy contento. De momento sí. Eso es lo importante. Raúl Armengol, por último, CEO de Julietas, negocio de panadería y pastelería. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muy bien, la primera pregunta me gustaría hacerla a Eduardo Abadía, como hemos dicho, director de la Asociación Española de Franquiciadores. Cuéntanos, Eduardo, qué es lo que hacéis y cómo veis un poquito el panorama de los franquiciadores. Obviamente estamos en época COVID, así que nos tenemos que ir a ese escenario. ¿Cómo lo estáis llevando y cuáles son las perspectivas? Bueno, ante todo quiero dar las gracias a Mundo Franquicia con KPMG, que no me ha dado tiempo a la entrada de mi presentación y gracias por invitarme. Bueno, la verdad es que si me preguntas qué hacía hasta el mes de marzo, te diría qué es lo que hacía la asociación hasta el mes de marzo, y a partir del marzo hasta ahora hace cosas que normalmente no estaban previstas que se hicieran en esa fecha, ¿no? Entonces, bueno, al final nosotros somos una asociación empresarial sin ánimo de lucro, llevamos más de 30 años en el mercado ayudando a la franquicia, fundamentalmente a los franquiciadores, y apoyando a nivel nacional e internacional y como cualquier asociación empresarial sin ánimo de lucro. Dependemos solo de nuestros socios, que eso nos da mucha libertad a la hora de tomar decisiones. En cuanto a lo que es lo que hemos hecho en marzo, bueno, yo distinguiría dos fases, lo que yo llamo apagar el incendio y luego es limpiar los escombros y empezar a trabajar, ¿no? Yo creo que eso nuestros oyentes lo van a entender.
Cuando estábamos en el mes de marzo, evidentemente nos tuvimos que arremangar todo lo que pudimos, ponernos en contacto con la propia administración, ponernos en contacto con los franquiciadores, ver lo que necesitaban, qué situación estaban, transmitir todas las normas, que no son pocas, que en menos de un mes y medio salieron cerca de 300 normas que tenían que trasladar en a cada una de las empresas. Ten en cuenta, Luis, que nosotros en el sector de franquicia tenemos 42 sectores. Entonces es como 42 situaciones distintas. Lo ha dicho antes muy bien Pablo, es decir, que hay unos que en aquel momento, hoy y en estos momentos, han ido creciendo incluso 18, un 20% más de lo que venían haciendo el mismo mes del año pasado, otros que han estado a punto de quebrar, si no han quebrado ya, otros que se han estado adaptando y otros que evidentemente van moderadamente positivo, ¿no? En positivo. Entonces, una vez así, en aquel momento, como os decía, tuvimos que ayudar a nivel de financiación y quitar todos aquellos problemas con aquellos franquiciados que tenían algún problema en la marca, de que se había obstruido el tema de la financiación para todas aquellas unidades que lo necesitaban más que el comer. Y a partir de ahí, pues empezar a funcionar, ¿no? Ya en estos momentos, a partir de junio, que ya es cuando en teoría, se nos acabó la primera parte del drama que lo estamos viviendo. Yo me gusta decir dos cosas, que es que yo creo que aquí hay que distinguir, que creo que es importante, porque usted une algo con lo que ha hecho la presentación Pablo antes, ¿no? Es decir, el problema es que viene tenemos una situación económica que viene fruto de una situación sanitaria. Esto lo tenemos claro todos, pero ¿por qué? Porque hace 5 meses no había una situación económica, no era incorrecta, había crecimientos normales, había estabilidad, se empezaban se seguía creciendo tanto a nivel nacional como internacional, se captaban nuevos franquiciadores para España, pero si hubiera sido una crisis económica normal, pues seguramente en España no hubiéramos crecido y hubiéramos ido a otros mercados exteriores. Pero ahora mi pregunta es, en esta situación, si tú tienes un problema en España de salud, que es un problema mundial, ten en cuenta que hay que ir adaptándose a todo, porque evidentemente te obliga a cambiar de mercados, a cambiar de fórmulas, a cambiar de socios, por lo cual, lógicamente, la situación ha sido nueva y francamente dura, ¿no? La verdad que sí, estamos en una situación que es nueva para todo el mundo, pero también hay que buscar el lado positivo. Daniel Sala, CEO del Grupo Dime, dedicado a la restauración. Cuando escuchaste la primera vez COVID, no te imaginabas lo que iba a pasar. Me imagino que en estos pocos meses, aunque parece que ha pasado una eternidad, has tenido que replantearte muchísimas veces el modelo de negocio, reinventarte constantemente. Cuéntanos cuál es tu experiencia, porque además tu sector es uno de los más golpeados, pero que también hay mucha gente que está innovando a marchas forzadas. ¿Cómo lo estáis haciendo? Cuéntanos. Pues comento un poquito así mi empresa para que conozcáis un poquillo. Nosotros somos un grupo que tenemos ya 19 restaurantes. Somos franquiciados de una marca, además de delivery, de Telepizza, y tenemos muchos restaurantes y entonces a partir de ahí desarrollamos 2 marcas propias que somos las que somos franquiciadores, que son cervecerías. Entonces tenemos un poquito los dos mundos, ¿no? El mundo del sufrimiento en el que el consumo es en local y el mundo del delivery, que parece el gran ganador, ¿no? de esta crisis, ¿no? Entonces, yo ahí sí me gusta un poquito recapacitar dentro de esta situación, ¿no? Muy difícil para el mundo de la restauración, y recapacitar sobre cuáles son los cambios que son coyunturales y que son de esta situación y que evidentemente el delivery aquí pues sale reforzado sí o sí y la restauración tradicional no, y cuáles son, digamos, unos cambios estructurales que creo que son los que van a quedar, ¿no? Y entonces yo creo que lo que tenemos que trabajar, como ha dicho antes Eduardo, oye, ha habido una parte de la crisis que ha sido, digamos, apagar el incendio, y ahí hemos visto pues medidas, pues eso, oye, de distanciamiento social, de unas medidas muy grandes, digamos, para los empleados, porque los empleados y los clientes son lo primero, de no coincidir en turnos, de temperatura, de tal, de cual. Y esas son medidas pues que no dejan de ser coyunturales. Incluso si me apuras el delivery que ha estado muy de moda, ¿no? En la televisión, de los restaurantes cambian y se van al delivery. Bueno, eso serán medidas coyunturales de subsistencia, ¿no? Porque lo que estructuralmente subyace es que el delivery, en el caso de la restauración, yo lo entiendo como otro negocio distinto, que nosotros sabemos mucho porque tenemos muchísimo negocio en esa parte de delivery, pero quiero decir que tanto al franquiciado que llega o al que está, no hay que equivocarles. Es decir, que son cosas distintas y hay unas cosas que quedarán y otras se irán, ¿no? Entonces, yo
Creo que el delivery, por supuesto, se va a ver favorecido de aquí al futuro porque cambian los modelos de consumo, van a cambiar los horarios y eso va a cambiar. Y creo que hay una cosa muy importante que nos trae esta crisis, que en España es verdad que somos un país de pymes y en la restauración más P que M's, o sea, mucho más pequeñas que medianas empresas. Entonces yo creo que sí que vemos en el horizonte pues una cada vez mayor fusión de empresas, cada vez lamentablemente el restaurador pequeño pues sale desfavorecido, porque incluso a nivel financiero, cuando hablamos o cuando habla Pablo de que a diferencia del año 2009 no es una crisis de liquidez, pues bueno, pero al final la empresa pyme más mediana es la que tiene capacidad de financiarse, de aguantar el tirón y de proponer nuevos conceptos de restauración y de hacer proyectos de delivery y de centrarse más en la experiencia del cliente, total, de hacer muchísimas más cosas, y el pequeño es el que más lo sufre, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es lo que te digo, que hay cosas muy coyunturales que pasarán y que probablemente no vuelvan, y otras estructurales que quedarán. Y yo creo que el crecimiento de las empresas va a quedar, igual que creo que va a quedar pues el tema de las terrazas, pues ahora no nos planteamos, y yo creo que eso será algo que quede, igual que va a quedar pues restaurantes que ya no van a ser tan localizados en los centros de las ciudades, ¿vale? Porque creo que el teletrabajo pues va a disminuir la masa de gente que está todos los días y nacerán, por lo que te digo, pues a lo mejor la gente ya el after work es menos, pero es más a media mañana para salir a tomar algo, en fin. Esas cosas son las tendencias que creo que hay que estar muy atentos, pero yo soy optimista por naturaleza, creo que como todos los que estamos aquí que somos emprendedores. Sin duda. Y además una cosa buena, entre comillas, es que, oye, si esto es una pandemia para todo el mundo, no solamente para un par de ellos, o sea que entre todos lo sacaremos seguro. Sigo con la ronda, luego empezamos en formato debate con Guillemet, Country Manager en España de Movalpa. Guillemet, en tu sector, ¿cómo lo estáis viviendo? Cuéntanos un poquito tu compañía, cómo está aquí en España y qué es lo que habéis hecho y cómo ves el tema de la crisis. Sí, buenas tardes. Aprovecho para agradecer primero a KPMG Mundo Franquicia por la organización de esta mesa redonda y webinar. Por fortuna, nosotros trabajamos en un sector que es el sector relacionado con el hogar, concretamente con el mundo de las cocinas, el mueble de cocina y el mueble a medida. Es un sector que dentro de la franquicia no estaba mencionado en las presentaciones, por ejemplo, la que ha hecho Pablo, porque quizás haya pocas cadenas de franquicias en el sector muebles y en el sector cocinas todavía hay pocas en España. Y por suerte es un sector que está creciendo muchísimo y se ha beneficiado directamente de esta situación, porque las personas se han quedado más en casa, más teletrabajo, en casa han visto que necesitaban reformar el hogar, cambiar su cocina, por lo cual estamos totalmente en crecimiento, incluso en España en 2 dígitos, en Francia en 1 dígito, y no nos lo podemos ni creer, es decir, que somos de los pocos sectores pues que estamos en auge. Por otro lado, para comentar lo que ha expuesto Enrique Porta, sí que es cierto que también hemos entrado en España Movalpa hace ahora 2 años en enero, la primera tienda, y con un concepto de tienda totalmente consumer-centric. Y yo creo que es de los temas, para seguir con lo que ha dicho Daniel, la interacción con el cliente combinando el online y la tienda física, esto no tiene más vuelta atrás. Es algo que se está acelerando con la situación actual. Tenemos que ser en el comercio tan buenos en comunicar con el cliente en el punto de venta y diría en el offline, en el online. Nosotros no vendemos por internet porque es todo a medida, por lo cual esto no se puede encontrar en ningún sitio de internet. Se tiene que medir la casa del cliente esa medida, pero la interacción en el online, tanto que sea por redes sociales, por WhatsApp, por visioconferencia, esto se ha acelerado en 3 meses lo que hubiéramos imaginado en 1 año. Es decir, que hemos implementado un sistema de cita online, hemos enseñado a los diseñadores a dibujar delante de una cámara el proyecto del cliente, hemos acelerado un proceso que ya habíamos iniciado, o sea que ha sido una aceleración. Pero en resumen, nos portamos bien como sector
y bueno, o sea que unos privilegiados, trabajando mucho, pero unos privilegiados. Echando muchísimas horas. Pedro Gascón, director general de Éxito Oposiciones, obviamente uno de los grandísimos triunfadores de esta época nueva que nos toca vivir, pero claro, también Pedro, a la vez me imagino que la gente pues no es tonta y este sector se empezará a saturar y querrá estar todo el mundo, porque rápidamente el negocio que funciona y todo el mundo quiere estar. ¿Cómo lo estás llevando? Cuéntanos si realmente es para envidiarte o... La verdad que, bueno, con mucho trabajo, como todos, por supuesto, sí que tengo en ese sentido la suerte de poder decir que claramente somos los grandes beneficiados de esta pandemia, nosotros y las compañías farmacéuticas. Desde el punto de vista de la inversión, pues esto ha supuesto también una mayor tracción por parte de nuestros inversores, por lo que nos ha permitido cerrar una segunda ampliación de capital. Y en este sentido, pues el número de franquiciados entendemos también que se podrá llegar a consolidar, ¿no? Desde el punto de vista de que muchas personas están perdiendo su empleo y necesitan reciclarse laboralmente, con lo cual una propuesta en la que nosotros asumimos, digamos, las competencias de desarrollo de contenidos multimedia, formatos de clases, etcétera, le permite a cualquier persona solo aprender habilidades de venta relacionadas con el mundo de los cursos o la formación y situándose como una alternativa también tal vez más económica que nuestros competidores, ¿no? Porque estamos hablando de una inversión de en torno a unos 10.000 euros para el desarrollo de una tienda. Uh-huh. Bueno, pues ya sabemos a quién le tenemos que pedir el dinero. Si tenemos un apuro, a Pedro Gascón, que es el que le va bien de verdad, y nos alegramos. Raúl, ya te gustaría, ¿no? Sí, anda ladrón, que se te ve por ahí que tienes dinero. Raúl Armengol, CEO de Julietas. Vamos a ver, si algo hemos aprendido de la pandemia, aparte de muchas cosas, que hemos engordado todos 400 kilos porque nos ha dado por la panadería casera. ¿Esto se puede trasladar al mundo de la calle, Raúl, o no tiene nada que ver? Bueno, yo creo que nos ha pasado, Luis, lo que comentas, ¿no? Quiero decir, al final el consumo, en parte, por desgracia, ¿no? Por la circunstancia que ha ocurrido, pues no hemos ido a los bares, a los restaurantes, y al final el consumo, la mayoría de parte ha estado en las casas particulares, y esto, pues bueno, en parte ha favorecido un poco a nuestro negocio en cuanto a que el consumo se ha vinculado a la comida en hogar y pues, al final el primer beneficiado, los grandes centros de compras como marcas importantes, grandes superficies y tal, y después pues la tienda de barrio un poco especializada, pues en parte también nos hemos visto favorecidos, ¿no? Y esta es la realidad, tampoco hay que... Yo me gustaría ahora abrir un debate, una pregunta que ya es para todos. Y ahora, si queréis debatir entre vosotros, fenomenal. Y además, una cosa que a mí me da mucho miedo. El tema del autoempleo. Parece que en épocas complicadas donde se pierde el empleo, pues la gente se pone más nerviosa y, bueno, pues parece que me entran los nervios. Ahora hay obviamente una crisis donde el empleo está mal, hay que reconocerlo. Mucha gente piensa ya en la fórmula de la franquicia. Oye, pues es una salida que automáticamente me voy a una marca conocida o no tan conocida, pero con un modelo exitoso y probado, y ya empiezo a ganar dinero al día siguiente. Esto es un no parar. Y claro, a mí me da mucho miedo que exista una burbuja de emprendedores con poco conocimiento, con mucha ilusión y que se metan en negocios que luego no puedan digerir. Para eso también está KPMG Impulsa, obviamente, para poner un poquito de orden aquí y acompañar a los emprendedores. Pero me gustaría entre todos que qué consejo se puede dar a esa gente que está pensando en dar el paso. No seáis tímidos. Venga, Pedro, empieza tú, que eres el del dinero. Madre mía. Yo sobre todo, Luis, lo que les diría es que se lo piensen bien, ¿no? Porque no es algo que van a lograr de forma inmediata. No van a abrir de repente un día y van a poder ser un multioperador y tener 100.000 tiendas, no, sino que van a necesitar pues ir perseverando, ir aprendiendo el negocio como cualquier otro modelo, ¿no? Esto al final depende de las habilidades y de la ilusión de cada uno, deben de intentar siempre formarse también. La formación me parece básica, si no se forman pues no tiene mucho sentido hacer ningún tipo de emprendimiento porque fracasará seguro.
Claro, en tu caso además por doble motivo, porque la formación la das tú, ¿no? A través de tu canal online. Daniel, ¿tú lo recomiendas ahora mismo a un emprendedor que entre en tu sector y que se ponga a invertir? ¿Cómo lo ves? Sí, vamos a ver, yo creo, un poco tomando el tema que decía, pues ahora es el momento de empezar a invertir y empezar a ver las cosas, porque de aquí a 3 meses yo soy optimista y creo que nos ha demostrado en cuanto se ha abierto un poquito el tema sanitario, ha habido posibilidad, y estoy convencido, lo que decía Pablo, que para el año que viene a mediados estará bastante mejor la situación. Pues es el momento de empezar a entrar en esto, en el sector de la restauración, porque ofrece mucho. El tema de franquicia, no nos olvidemos, es un tema que está extremadamente regulado. Es decir, tienes todo un papel muchos papeles que te exige la administración de cara a la información que tienes que dar al franquiciado para que éste sepa exactamente en el negocio en que se está metiendo y con las garantías que está teniendo, y que sepa quién es el franquiciador. O sea, tienes muchísima información que darle. Luego, lo que decía Pedro, la formación es esencial, y creo que a los que estamos aquí a ninguno nos interesa tener un franquiciado que no sepa, o que tenga falta de formación, o que no esté enganchado con el proyecto que va a comprar. Y es verdad que es una cosa muy segura, porque los que estamos aquí ya sabemos que funciona, porque somos los primeros que tenemos tiendas de lo nuestro, que lo hemos probado y que sabemos que funciona. Entonces, hay esa tranquilidad que le da siempre al franquiciado, pues para meterse en un negocio que no deja de ser una carrera. Y luego también tiene que tener en cuenta, y la tenemos que transmitir al franquiciado, y además en la pandemia se ha visto acrecentado, que hay que saber de todo ya. Que es lo que decía Pedro, que no vale con decir, no, yo es que no sé qué, y mañana ya tengo 10 franquicias, 15, 20, 25. No, es que ahora hay que saber de temas laborales, hay que saber de ERES, de ERTES, hay que saber de experiencia de clientes, hay que saber de sanidad, y hay que saber de comunicación y de marketing. Bueno, pero esa es la realidad. O sea, es que esa es la realidad. Las crisis lo que nos enseñan es que hay que ser mucho más profesional. Y creo que los franquiciadores somos cada vez más profesionales y podemos sacar pecho, porque hay que estar orgulloso, y seguro que Eduardo lo está, porque conoce muchísimo mejor todos los sectores que yo, pero el avance es brutal. Y cada vez más lo que el franquiciador tiene que ofrecer, y por eso cada vez más, cuando hablamos de oportunidades de la franquicia, y lo comenta Pablo, y lo comenta Eduardo, es porque es cierto, porque son negocios muchísimo más seguros. Se han reforzado estas épocas. Daniel, y por complementar un poco la respuesta que me estás dando, ¿se sufre doblemente? Es decir, ¿sufres por tu negocio y sufres por el negocio de tus franquiciados? Esto es llevarte una losa a la cama espectacular, ¿no? Hombre, es una gran responsabilidad, porque al final es lo que te da. Al final, pues lo puedes llamar de una forma un poco así, ¿no? Coloquial. Estás jugando con la vida, con las expectativas y con el dinero de una persona, ¿no? Que al final no deja de ser un empresario como tú, pero que al final te está dando, o sea, todo el beneficio de la confianza que está depositando en ti y en tu marca. Entonces, claro, o sea, es importante. Tú, cuando coges una ubicación, cuando estás buscando una ubicación, cuando estás presentando un modelo, tienes que pensar que lo harías tú. O sea, que si no lo haces tú es porque realmente no tienes pasta en ese momento para hacerlo, pero que lo harías tú igual que él, ¿vale? Pues eso y luego, pues eso, no tener prisa, hacerlo bien con el franquiciado, que esté muy bien, muy convencido, y sobre todo animar, es lo que te digo, que animar, que ahora mismo, el otro día hablaba yo con una persona que lo tenía bastante claro, ¿vale? Para el año que viene, decía, mira, en las épocas de crisis, me gustó mucho el dicho, dice, hay personas que lloran y otros que venden pañuelos. Bueno, pues creo que está bien. O sea, que hay gente que se pone malos a la obra y que dice, joder, es que es el momento de empezar a plantearme la vida para dentro de 3-4 meses, que es lo que tardas un proyecto mínimo para empezar. Está claro. Eduardo Abadía. Perdón, querías, Guillemet, ¿no? Sí, Luis, yo quería añadir un tema creo de las ventajas de la franquicia, que en estos tiempos tan complejos se ha revelado muy positivo, es que el emprendedor va a emprender como franquiciado, como emprendedor independiente, pero se apoya en un franquiciador, una empresa sólida. Por ejemplo, nuestro grupo, que es un grupo centenario y muy sólido, y más que nunca en estas épocas yo me he enfrentado en situaciones que nunca había vivido, de tener que hablar casi cada día con todos los franquiciados para ponerles al día y sostenerles psicológicamente incluso. Y hemos vivido unas experiencias fantásticas de videoconferencias, de encontrarnos, que no hacíamos en épocas normales y que estamos manteniendo. Es decir, yo creo que no habrá el emprendimiento individual
va a ir de capa caída por la experiencia que comentabais antes, que muchos tienen que cerrar porque no pueden sobrevivir, y el hecho de emprender, ser empresario, pero detrás forma parte de una red, tener una economía de escala, tener un soporte detrás de un franquiciador muy profesional, se valora más que nunca, porque hoy en día emprender solo, aislado en tu rincón, yo creo que esto cada vez da más miedo. Y en estos momentos creo que los que van a emprender, las personas que se van a quedar ahora sin trabajo, porque por desgracia va a haber muchos despidos, infusiones bancarias que van a hacer también otras personas en la calle, yo creo que hay futuro para emprender en franquicia. El franquiciador es sólido, por supuesto, porque no estás solo en situaciones complejas, tienes la ayuda de todos, te apoyas. Yo ha habido esta tendencia. Yo ahora, por ejemplo, tenemos 4 tiendas que abren ahora en diciembre y primera semana de enero. Están todos en formación, 14 personas. Dar formación presencial en estas épocas es compleja. En Vicio también hacemos mucho. Hay una solidaridad importantísima que nunca había vivido antes. Pues solo quería añadir esto. Muchas gracias. La verdad que tienes toda la razón. Yo le quería preguntar a Eduardo Abadía, recordamos director ejecutivo de la Asociación Española de Franquiciadores, que yo he estado viendo estos días noticias de franquiciadores que se han puesto manos a la obra, han bajado la arena y han empezado a ayudar activamente y en campaña a sus franquiciados. Cuéntanos, no digo iniciativas en particular, pero sí cuéntanos un poco cuál es el sentir, ¿no?, del mundo franquiciador en estos momentos. Bueno, yo creo que en principio y como sentencia o frase hecha, yo creo que la franquicia es el modelo de futuro de comercio sin ningún tipo de duda. Y no lo es por muchas razones. Primero porque evidentemente tiene experiencia probada con éxito, algo que define el sistema. Es decir, nadie de nosotros pondría dinero en un proyecto que no hubiera tenido éxito, primer punto. Segundo, creo que la formación es permanente y adecuada en cada caso. Hay muy pocos conceptos de negocio que te puedan estar formando permanentemente y adaptando al mismo. Tercero, la capitalidad que tiene, cómo se puede desarrollar el proyecto no solo en una ciudad, no solo en una comunidad, ni solo en un país, con lo cual evidentemente la importancia de la marca y del concepto de negocio es muy importante, tanto de marcas españolas que están aquí y salen fuera, como marcas extranjeras que vienen. Lo que sí que es verdad, yo creo que esto es como el que sale a alta mar. A mí me gusta siempre poner ejemplos y decir, no, es que a mí me gusta la playa y me voy al agua, sí, pero es que hay veces que hay que tener estómago para tener olas de 8 metros y saberlas manejar, ¿no? Entonces, evidentemente, es muy frustrante que tengas dinero y que el franquiciador te diga que no eres el candidato adecuado, ¿no? Yo creo que sería frustrante, ¿no? A mí, desde luego, me frustraría mucho. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente no todo el mundo puede ser franquiciado y que yo creo que es una gran responsabilidad y hoy más del franquiciador a la hora de seleccionar a sus futuros franquiciados. Y no solo eso, sino que yo creo que el perfil del franquiciado, que lógicamente lo desarrolla el franquiciador, cada día, además no puedo decir nombres porque lógicamente me parece correcto lo que has dicho tú, Luis, no está bien y no es adecuado, pero sí que es verdad que están cambiando el perfil del franquiciado, es decir, mucho más gestor, mucho más conocedor. Hoy en día, durante mucho tiempo, cuando había un problema se llamaba a la central no me ayuda, no me apoya, hoy no, hoy al final es un problema de concepto. Un franquiciado no deja de ser un empresario, un inversor en un proyecto, con lo cual tiene que ser capaz de manejar olas de 5 metros, de 1 metro y de 17 metros. Sobre todo tiene que gestionar el negocio, es decir, pues hoy en día tendría que saber perfectamente que ir de la mano del franquiciador, pero que si tiene que hacer un ERTE tendría que saberlo hacer, si tiene que pedir un crédito lo tendría que hacer, no el franquiciador. Otra cosa es que el franquiciador pues tenga un grupo de empresas de servicio que le den apoyo evidentemente a su cadena, y yo creo que eso es un tema muy importante, Luis. Es decir, yo creo que al final, vuelvo a la pregunta, es el futuro. Evidentemente es muy bueno que como emprendedor, si va a emprender vía franquicia, tenga muy claro en qué consiste el negocio, que sepa a qué marca se va a ir, qué experiencia tiene, pero no una marca nueva, no una marca antigua, sino una marca antigua que esté franquiciando desde antes, no desde ahora, porque ahora ha habido casos que una marca tradicional ha cogido la fórmula franquicia para crecer y dice que lleva 20 años en el mercado. No lleva 20 años en el mercado, lleva desde el plazo que lleve. Y yo creo que ese tema es muy importante a la hora de tomar la decisión.
Una pregunta, gracias Eduardo, para Daniel, Guillemet y Pedro Gascón. Bueno, nos estará escuchando seguramente gente ahora que tiene la intención de invertir en una franquicia. A lo mejor no lo ha hecho antes, o a lo mejor es empresario ya de varios proyectos y quiere uno nuevo. ¿Cómo se elige una franquicia? Quiero decir, porque, hombre, ya que te pones, dices, pues voy a hacer algo que me guste. A mí, por ejemplo, me gustan las motos. Yo voy a buscar algo de motos. Claro, luego pienso, oye, también quiero ganar dinero. Voy a ver el sector donde voy a ganar dinero. Digo, bueno, pues me voy a McDonald's, por poner un nombre, que eso tiene pinta, claro. Necesito no sé cuántos millones que no tengo. En fin, ¿cuántas variables hay que estudiar para estar en el sitio adecuado? ¿Cuáles son las que tiene que estudiar realmente? Vamos a poner en situación a ese emprendedor que quiere empezar. Yo, si quieres, te comento un poco también nuestro caso, ¿no? Porque al final todos hemos empezado en algún momento, ¿no? Sí. Y la verdad es que yo ahora sí que veo un poco ese punto de pasión, ya que al final, oye, dices, yo quiero ganar un dinero, leche, ya que me voy a poner a emprender, voy a hacer lo que me gusta, ¿no? Y eso es indudable que es importante, ¿no? Que te veas tú allí, porque hay que echarle muchas horas. Ahí sí que es verdad que vale, tienes tu compañía de tu franquiciador, pero al final eres un empresario y tienes que echarle muchas horas. Pues mira, ya que le voy a echar muchas horas, por lo menos algo que me guste. A mí eso es importante. Luego, aparte de eso, hay otro criterio básico, ¿no? Que es el tema, que es un poco triste, pero es el tema financiero, ¿no? O sea, ¿qué capacidad tengo de poder llevar a cabo una inversión en aquel proyecto que más o menos me hace tilín, ¿no? Y esa es otra parte de la ecuación, pues también relevante, ¿no? Porque es verdad que se tienen que juntar las dos cosas. Y luego, sobre todo, es hacer lo que estaba hablando Eduardo y he hablado yo antes, ¿no? Te conviertes en una persona que, igual que en una empresa generalmente ocupas un cargo y te dedicas a una cosa muy pequeña durante muchas horas, en la franquicia vas a hacer 1000 cosas. Vas a ser el comercial de la franquicia, vas a ser el director de operaciones, vas a ser el director de un restaurante, por ejemplo. O sea, vas a tener muchos... Y te tienes que ver ahí, tienes que estar dispuesto, digamos, a ese sacrificio. A partir de ahí, para elegir una franquicia, pues un poco lo que ha dicho Eduardo, oye, ver que es un modelo de éxito, ver que es un modelo probado, ver que la empresa detrás tiene una experiencia, que es profesional, que puede aportar muchísimas cosas, porque al final te vas a casar con una persona o con una marca 10 años, ¿no? Y eso es muy relevante. Investigar, ir a esas, ver cómo son. Hay muchas cosas que hay que plantearse, que hay que estudiarlo para dar ese pasito. En tu caso, por ejemplo, Guillemet, que es un sector un poco más no sé cómo llamarlo, más restringido a lo mejor, ¿no? No hay tantos. Bueno, en nuestro caso, yo diría, estoy 100% de acuerdo con Daniel, es tener pasión por lo que haces. Si no tienes pasión o afición o afinidades con el sector, de entrada no te irá bien cualquier sector, no solo Movalpa. Yo siempre digo, cuando emprendes, si es un trabajo duro, es un riesgo también que tomas, que sea con un franquicia o no sin franquicia, siempre hay un riesgo empresarial, como puedes negar, y tiene que ser porque te gusta. Y no, en nuestro caso decimos siempre pasión por el retail y por el comercio. Si no aguantas el consumidor final del cliente, no te montes una tienda. O sea, hay personas que tienen una visión de un negocio, pero a la hora de la verdad es otro. Entonces, si tenemos candidatos que nunca han trabajado en comercio, o sea, pedimos siempre un perfil de una persona con experiencia en ventas. A veces no ha sido siempre en venta minorista. Entonces les invitamos a pasar unos días en una tienda para que vean todo lo que hacen las personas en la tienda, y la verdad es que una persona al cabo de una semana puede darse cuenta que no es para él, porque hay que tener muchísima paciencia en la venta al consumidor final, sobre todo una venta de cocina, que son ventas largas, más de un importe de inversión más elevado, donde estás muy cerca del cliente, vas a su casa, tienes mucha intimidad con el cliente, lo vas a ver durante semanas, a veces porque las casas, pues su casa está en construcción durante meses. Entonces, si el cliente del franquiciado no tiene ya pasión por el cliente final, el consumidor, mejor que no monte una tienda. O sea, está claro. A ver qué opina nuestro millonario de cabecera, don Pedro Gascón, director general de Éxito Posiciones.
Muchas gracias, Luis. Pues en mi caso, sobre todo, yo lo que les recomendaría es que tengan un perfil muy orientado a las ventas, ¿no? Que les guste, sobre todo, trabajar con el teléfono, porque si son personas que no les gusta la venta, en sí pues no van a disfrutar del trabajo y no van a poder hacerlo con el rigor que se debe, ¿no? Y eso al final pues va a obedecer a malos resultados por su parte y también para nosotros, porque no se nos puede olvidar que los franquiciadores no vivimos de cánones ni reservas de zona ni así, sino que lo hacemos directamente de los productos que confeccionamos, que son de nuestra propiedad, pues como en el caso nuestro, las licencias de acceso a los contenidos, ¿no? Luego, si nosotros no tenemos ventas, no vamos a generar ningún beneficio ahí tampoco, ¿no? Entonces, de nada nos vale una persona que no vaya a estar a gusto en el trabajo, que encima vaya a invertir un dinero que luego esta fracase y que no es bueno ni para ella ni para nosotros. Con lo cual yo también abogo por hacer un día de en Estados Unidos es un concepto que llaman como el día del franquiciado, ¿no? Pues ir a la tienda, estar allí despachando con los comerciales y ya pues poder tomar una decisión, ¿no? Yo creo que todo lo que se haga para acercar esto es bueno para que luego nadie se lleve una idea equivocada del negocio. No, la verdad que eso es una ventaja, desde luego, fuera de toda duda. El poder probarlo antes de comerlo, eso es fantástico. Eso es una opción que poca gente tiene. Bueno, desde el punto de vista, yo os confieso, soy director financiero, lo tengo que confesar, para lo bueno y para lo malo, y también profesor de finanzas en algunas escuelas de negocios. Y yo me he encontrado planes de negocio basados en los números realmente espectaculares de lo mal que estaban hechos, ¿no? Y lo digo con todo el cariño. Cada uno es bueno en lo que es bueno. Claro, eso cuando llega a vosotros y lo tenéis que analizar, como eso me imagino que ya es insalvable, ¿no? Cuando viene un plan mal hecho, ya por mucha pasión que tenga, ¿eso echa para atrás o no? ¿O se le puede, con nuestros amigos, por ejemplo, de KPMG Impulsa, reconducir, llevar, dejarse asesorar y encauzarlo un poco? ¿Cómo planificáis eso? Sobre todo para la gente que nos escucha también y que lo que quiera hacer o presentar. Venga, Daniel, tú primero. Nosotros no nos los inventamos, realmente se trata. Bien. No, mira, la verdad es que nosotros, yo es que vengo del mundo de la banca, ¿no? Mi anterior profesión y lo cambié por aburrido, ¿no? Y entonces al final esa parte, digamos que nunca me he desligado de ella, ¿no? La parte de los números al final es muy, muy, muy importante. Nosotros, a pesar de tener experiencia financiera, porque además mis socios todos venimos de este mundo, la verdad es que contratamos a Mundo Franquicia también para estar muy ligados a los más altos estándares en temas de estos de mercado, ¿no? O sea, es decir, cada vez es un plan de negocio. Yo entiendo que puedes poner mucha pasión, que tú quieres que la cosa salga, porque estás emocionado, el franquiciado también, pero tiene que haber pues unos números que tienen que salir. Además, no es que tienen que salir un poco, es que tienen que salir muy sobrados, porque luego viene el coronavirus y si no es la crisis del 2008 y si no, pues que cambia el sector, cambia la tendencia, mil cosas. Entonces, tienen que salir holgados, ¿no? Entonces, yo siempre digo al franquiciado, cuando hablaba antes de que es un sector que ya está bastante regulado y realmente tú le pones un montón de cosas de, oye, es verdad, o sea, él tiene que construir el plan de negocio. Yo le puedo ayudar, yo le puedo enseñar y le puedo decir lo que yo gano en mi negocio en otro parecido, darle todo el benchmark, pero lo tenemos que construir juntos. Nosotros y lo construimos Mundo Franquicia, nosotros y el propio franquiciado. Y ahí no vale martillear, o sea, porque además nosotros hemos llegado a irnos, pues eso, a una zona, pues directamente pasarte 2 días en la puerta viendo el tráfico, porque una cosa es la que dice la herramienta de gestión, que esta calle es muy buena, y otra es cuando tú te sientas y dices, ¿cuánta gente pasa por aquí? ¿Cuántas terrazas hay? ¿Por qué es mejor los números impares de esta calle o el número par? Bueno, pues todo eso hay que hacerlo, y eso lo pasas a unos números, lo pasas a unos modelos que están muy testados y que te dice cuáles son los ratios. Entonces, hay que ser muy profesional, muy, muy transparente con el franquiciado, porque es lo que te digo, es que te vas a casar. Y además nadie quiere una experiencia de fracaso en su franquicia. Ni nosotros, ni el franquiciado, por supuesto, que es el que se juega la mayor parte de la inversión. Miguel. Sí, bueno, Luis. Eduardo, nuestro director ejecutivo, para que la gente nos centre de la Asociación Española de Franquiciadores. Tú tienes mucha palabra y predicamento en esto. Cuéntanos. Bueno, nada, yo quería hacer por romper un poco por crear un poco polémica, por decirlo de alguna manera, todo ya, estamos todos muy enganchados.
que realmente mi opinión en cuanto al tema de que uno se sienta cómodo en un concepto, en una forma de negocio, me parece bien, pero estoy muy alineado con KPMG en ese aspecto, por lo menos, en muchos más, pero también, por supuesto, en lo que ha dicho él, de que realmente cuando uno se sienta a un negocio es para ganar dinero. Porque yo me pueden gustar muchas cosas y soy incapaz de ganar dinero con lo que me gusta. Dicho eso, y eso sí que lo mantengo como opinión personal y profesional. Es decir, aquí unos zapatos los puedes cambiar, un vestido lo puedes cambiar, una comida no vas, un día no tal, pero ten en cuenta que, sobre todo para la gente que nos escuche, tiene un capital de un X dinero que evidentemente tiene que invertir en un proyecto. Hay mucha gente que tiene los ahorros de muchos años, con lo cual evidentemente le puede llevar a la ruina el hecho de dejarse llevar por el corazón. Aquí el corazón está muy bien y seguramente hay muchas actividades, pero el corazón es muy importante, pero aquí lo que hay que llevar es la cabeza, y la cabeza fría es que den los resultados. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que también viene un poco de la mano que comentaba Pedro hace poco, es un poco la gran importancia que a partir de ahora, que siempre la ha tenido, pero que no a veces lo hemos sabido llevar bien, es la gran unión con el franquiciado. Es decir, el franquiciador y franquiciado tienen que ser muy honestos, tienen que ser muy claros, tienen que apoyarse mutuamente. El gran éxito de la franquicia significa es estar juntos. Cuando un cliente, y nosotros en la figura de cliente vamos a un negocio, nunca pregunta si es franquicia o es centro propio. Lo que pregunta, lo que esperas es un producto, un servicio, un precio, una calidad y una atención. Con lo cual, el hecho de franquiciado o franquiciador me lo quedo para internamente, porque al final lo importante es producto, servicio, atención y marca. Eduardo, lo bueno de hacer las preguntas es que pues no me voy a quedar con ninguna curiosidad. ¿Cuál es ese negocio que tú querías montar y no te atreves porque quieres ganar dinero? Y ya me has dejado con la intriga. Ahí me dices. Sí, claro. A mí me gustaría montar algo de náutica. Además, yo que he visto el segundo caso, y como vea un barco en el puerto y estoy en tierra, me mareo. Con lo cual, lógicamente, me hubiera encantado, pero no tengo ningún futuro y me arruinaría con ello. No, es un ejemplo exagerado, muy llano, pero al final yo te puedo decir que a nuestra asociación nos han llamado muchísimos candidatos / candidatas que querían una marca determinada, y con mucho cuidado y con mucho cariño le hemos dicho: oiga, mire, asesórese bien, mire algo, confirme a ver si la situación es normal. No, es que me gusta esta marca. Bueno, esa marca en 8 meses desapareció, ¿no? No me volvió a llamar, no sé si por vergüenza, porque se veía arruinada o por lo que fuera. Es decir, esto es serio, es decir, no es broma, esto es serio, ¿no? Y que evidentemente luego podemos ayudar. Yo no creo que además hay un tema que es muy importante, la confianza con el candidato. Oiga, yo en un momento determinado firmo un contrato y si no lo firmo, y si tengo dudas no firmo, pero lo guardo en el cajón y lo que tengo que hacer es empezar a trabajar y gestionar el negocio. No puedo estar sacando cada 2 minutos el contrato a ver si me da la razón o no. Sí, tiene que haber una confianza en el franquiciador y en el franquiciado, evidentemente, y apoyarse mutuamente, que es el futuro. Alianzas bajo marca y bajo confianza. Para Daniel, Guillemet y Pedro Pedro Gascón, una pregunta que a lo mejor la gente que nos está escuchando, nos va a escuchar, pues se puede llegar a hacer. Es decir, oye, pues yo no quiero empezar de franquiciado, quiero empezar directamente con mi idea y hacer de franquiciador. Vive en un sueño, es un paso normal, eso no se debe hacer jamás. Yo no tengo ni idea. Pregunta a vosotros, que sois los expertos. Yo, Luis, mi recomendación, como siempre, es validación. Uno puede franquiciar sin ningún problema siempre y cuando se lo tome en serio. Si no te lo tomas en serio para ti, tampoco lo puedes imponer para los demás. Como comentaba Eduardo y otros ponentes, al final estás jugando con los ahorros de una persona. La puedes arruinar totalmente. Con lo cual, entiendo que debe de ser un esfuerzo muy calibrado. Daniel. Bueno, mi opinión es la que un poco es lo que siempre he dicho, que al final el franquiciado es el emprendedor 1.0, ¿no? Y de hecho nosotros empezamos como franquiciados, entonces yo creo que se aprende mucho y es más fácil dar los pasos siguientes. Empezar desde abajo y llegar a ser tú el franquiciador desde el principio. Bueno, es un camino más largo que puede ser precioso. Ahí le doy la razón a Pedro, al final es validarlo y tú tienes que ver que es bueno, que vende, que tu producto
tienes recurrencia, y luego ya hay profesionales que te animan, como tenemos aquí a Mundo Franquicia, que te animan y te dicen, oye, esto es escalable, lo vemos escalable, vamos a hacer un proyecto de esto, ¿no? Pero bueno, al final no dejan de ser pasos, no dejan de ser un tema de paciencia, un tema de ser innovador, de ser diferente. Bueno, hay gente que lo es y gente que no. Desde luego, el que tenga ilusión y piensa que se va a divertir más como franquiciador, que te diviertes más, pero está dispuesto a asumir ese riesgo y todo este camino más largo, pues ánimo. O sea, yo creo que el mundo es de los valientes y hay que ser optimista. Y si es lo que le motiva, yo desde luego que le animaría, pero siempre rodeado de profesionales. Lo que decía antes, estamos en una crisis y la crisis nos enseña que hay que ser más profesionales que nunca. Entonces, bueno, pues más difícil el entorno, sin duda, pero ánimo. Oye, y con lo que nos ha comentado al principio Enrique Porta y Pablo Gutiérrez, que nos han hecho una exposición pues muy buena de cómo estamos y más o menos lo que puede pasar, ante estos nuevos desafíos sociales y los hábitos del consumidor, ¿qué estrategia estáis o vais a desarrollar en vuestros negocios? Porque a lo mejor esto pues se nos queda de una forma a medio plazo que no nos lo podemos quitar de encima, pegajoso. Me imagino que ya estáis en ello, ¿no? Si quieres te digo yo, por ser el sector más dañado por esto un poquito. Nosotros estamos en ello desde el principio, ¿no? Pero hay una parte que es la que yo decía antes, que tú al final tienes que confiar en tu producto y por supuesto tienes que hacer adaptaciones y probablemente cambien. Donde antes abrirías un local, a lo mejor ahora no lo abres, ¿no? Pero tampoco hay que perder la cabeza, y me refiero al mundo de la restauración, ¿no? Porque al final la restauración es ocio. Y un restaurante no es un supermercado, un restaurante es otra cosa. Y entonces yo creo que hay que confiar en ese producto que estás vendiendo, en hacer que sea una experiencia, que es que es una experiencia distinta ir a un restaurante y disfrutar que irte a tu casa. Nosotros tenemos las dos cosas. Yo creo que la experiencia en casa la puedes aumentar hasta un determinado punto y en un restaurante hasta otro. Entonces tú puedes ir limitando. Nosotros hemos hecho un proyecto interesante en la Sagrada Fábrica, una de las cervecerías, para proponer una oferta de delivery distinta, dando cosas, pues como por ejemplo, pues dándote la banda sonora para que te tomes la cerveza y dándote un curso de cata a distancia para que te pidas esa cerveza. Pero no pierdas la esencia, o sea, que es que nosotros somos un bar para estar allí, somos un restaurante para disfrutar, ¿no? Y vamos a tomarlo, pues eso, medidas de distanciamiento, siempre por supuesto dar una terraza, ponemos el foco en las afueras de las ciudades donde antes a lo mejor no lo veías tan claro. Pero creo que va por ahí. Y herramientas nuevas, yo creo que hay una cosa que es una herramienta súper nueva, innovadora a tope, que es la gente, ¿no? Y al final es decir, forma a la gente, haz buenos profesionales, cuida tu capital humano y seguro que tienes muchísimo ganado. Fíjate que es volver a los clásicos. Es que no hay otros. Uh-huh. Don Pedro. ¿Se lo es? La misma pregunta. Ante los nuevos desafíos que vamos a tener, esperemos que esto no se nos quede el bicho pegado mucho tiempo, pero ¿cómo vais a estimular? Yo creo que va a volver todo. Yo creo que va a volver todo a la normalidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el ejemplo tal vez más claro es el número de solicitudes. A partir de abril empezamos a recibir un elevado número de solicitudes que casi doblaba nuestros parámetros normales para información sobre cursos. Esto duró lo que duró y ahora ha vuelto a valores normales ligeramente superiores, pero no ese doblar un ratio, ¿no? Que parece más algo pues casi del momento que sea algo que venga para perdurar. Uh-huh. No sé si tenemos a Guillermet, no sé si la hemos perdido. Bueno, creo que... estás aquí. Me han informado muy mal, me han mandado un WhatsApp diciendo que estás apagada. Bueno, pues cuéntanos, porque en el tema de tu sector también hay que innovar. Ya nos has comentado antes muchas opciones, ahora lo estáis haciendo también a través de contacto virtual con el cliente, etcétera. Pero, ¿qué planes tenéis desde vuestra franquicia con el tema COVID? ¿Os habéis puesto en el plano más pesimista a medio plazo? ¿Cómo lo veis? Nosotros, bueno, como sector, no estamos preocupados como sector. Más que nada es te diría el tema formación de los franquiciados, porque la formación presencial en el mundo del hogar es muy importante. Y bueno, hemos tenido, que nuestro centro de formación, el de Francia, forma más de 700 personas al año. Es enorme. Los franquiciados más sus equipos, aquí hemos formado también
ahora 14 personas. El tema de formación tendremos que poner ya como por norma que siempre se pueda realizar a distancia. Pero hay un tema que ha comentado Enrique Porta, creo que me parece importante, es la calidad, precio, sostenibilidad en el sector hogar, amueblamiento de casa. Es muy importante, yo creo, esto para mí no tiene vuelta atrás, es algo que va a durar, esta exigencia del cliente en la transparencia sobre la calidad, el precio y la sostenibilidad. Nosotros en julio hemos optado por poner en nuestra web los precios en el catálogo, en las cocinas que se ven en la web y ser totalmente transparente en esto. Esto para mí se va a quedar y creo que es importante como condición para seguir trabajando y ser consumer centric, que es decir, ahora no mandamos nosotros, manda el cliente. El cliente viene, ya sabe todo, ya ha visto todo en Instagram, en Pinterest, en Facebook, sabe más que el vendedor. Y le tienes que escuchar, hacer caso y que tu tienda, la experiencia del consumidor en la tienda sea inolvidable para el consumidor. Y trabajamos en esto cada día y ya tenemos un concepto de tienda enfocado así. O sea, con esto. Una última pregunta para todos. Ya nos queda solamente 2 minutos, así que en formato Twitter, por favor. Además tenemos un experto en manga, como es Daniel Sala, no lo sabía, así que esta te la tiro directamente para ti, Daniel, aunque va para todos. Dicen que están ayudando a las empresas, pero vamos, yo tengo mi opinión que yo no lo veo. Yo realmente, incluso la Unión Europea ha dicho esta semana que España es el país que menos ayudas directas ha dado de toda Europa. Claro, ir a pedir un préstamo avalado del 80%, yo no sé si eso realmente es una ayuda. ¿Vosotros como emprendedores y franquiciadores cómo lo veis? A ver, al final de la ayuda pública, pues te puede llegar lo que te puede llegar. Yo hablaba antes de un tema de tamaño. Al final son los bancos con sus criterios de riesgos los que dan la financiación. Al final el Estado avala, facilita los bancos, pero son los bancos. Yo creo que hay un desequilibrio grande y al final los bancos pues se van a empresas medianas y grandes. Y porque al final también ellos vigilan sus riesgos, vigilan su cuenta de resultados, igual que todos vigilamos la nuestra. Entonces, claro. Ahí yo creo que efectivamente, eso decía yo, que es que el sector nuestro en concreto, pero yo creo que todo en España necesitamos crecer las empresas. Y ahí sí que creo que la administración, España es un país muy complejo para ser una empresa grande, muy complejo. En cuanto creces un poquito, los problemas laborales, los problemas de contratación, o sea, hay muchísimos problemas, incluso las ayudas te limitan muchísimo las ayudas en cuanto creces un poco, entonces casi es mejor ser pequeño. Entonces, yo creo que ahí tendría que ser el Estado, ya te digo, más que ayudas directas en pasta, ayudas de simplificación, más luego, por supuesto, pues exención de impuestos, etcétera, a determinados sectores en determinados momentos, ¿no? Que creo que cuando decimos que no se quede nadie atrás, coño, pues que sea verdad, que no se quede nadie atrás. Y hay un tema impositivo importante, como puede ser el IVA, o como puede ser otro tipo de ayudas, que no es la financiación directa a los bancos, pero que te da un balón de oxígeno impresionante, ¿no? Efectivamente, no ayudéis, pero tampoco me estorbéis. Eduardo Abadía, tienes mucho que decir, porque tú agregas y a un montón de asociados. ¿Qué ayudas echáis en falta y qué reclamarías si tuvieses delante ahora a algún poder gubernamental? ¿Qué le dirías? Que se pueda decir en este debate, ¿eh? No, ya, antes de que te lo diga Luis, ya se lo he dicho a ellos, no creas tú. Se los he dicho. Bueno, yo creo que al final estamos todos de acuerdo que al final los que sois empresarios o los que creemos en el sistema, tanto tienes, tanto vale, es decir, tienes unos riñones, tienes unos avales, lo vas a conseguir. Es verdad que es muy difícil y hay que ser consecuente, tampoco podemos echar la culpa solo a la administración, pero sí que es verdad que alguien decía antes de que había que regular mucho. Yo creo que no hace falta regular, ¿no? Yo creo que la sobreregulación no es bueno. Pero bueno, eso es otra parte. Y a nivel financiero lo que te puedo decir que ha habido unas ayudas. Lo que pasa que, como todo, han llegado ayudas, sobre todo para circulantes, durante un tiempo, que, bueno, las han acaparado pues muchísima gente y a veces no ha llegado tanto al franquiciado, pero yo te puedo decir que en este aspecto yo conozco y Mundo Franquicia sabe, que también ha participado en este comité o en el observatorio que le llamamos, que franquiciados que no les había llegado el dinero al final les han llegado, o por lo menos no estaban no estaban paralizados con el tema del ingreso, ¿no? Entonces yo creo que al final, a nivel de dinero, es muy difícil que la propia administración regale el maná de dinero para todos, ¿no? Yo creo que además
tenemos un problema, que tenemos en España, bueno, un problema, tenemos una situación, ¿no? Que tenemos 17 comunidades autónomas, el tema de comercio lo tiene asignado a cada comunidad autónoma, cada comunidad autónoma tiene una autonomía, no tiene que ver nada la Comunidad de Madrid con Cataluña, no tiene nada que ver con Andalucía o con Galicia, las normas de lo que es tributación, tasas, impuestos, que en algunos casos, pues están dentro del proyecto que el año que viene se van a eliminar y otras no. Entonces, claro, esperar que la propia administración te solucione el problema, pues es complicado. Lo que sí es cierto es que hoy en día no es un problema de dinero, de precio, porque dinero hay, el precio no es caro, únicamente es cuestión de vender bien el proyecto porque los bancos están deseados vender, tienen dinero, pero claro, tampoco son las almas de la caridad ni Cáritas. Está claro, dinero hay y creo que todo lo tiene Pedro Gascón, nuestro director general de Éxito Posiciones. Me tienes en muy buena estima, Luis, ¿eh? Me parece bien que sea él y que le vamos a empezar a pedir, pero cuando termine el webinar... Vamos a montar una franquicia. Entre todos podemos montar una franquicia. Al acuerdo con Mundo Franquicia y BBVA. Bueno. Y con nuestro amigo Daniel Sala, que además nos ha dejado sorprendidos, ex empleado de banca. La verdad que te has pasado de Málaga a Malagón, amigo. Sí. Pero bueno, el regreso tenebroso de la... Bueno, volverán los buenos tiempos. Nada más, nos tenemos que ir, las 19:33, estamos en directo, hay que decirlo. Obviamente esto se va a grabar y a lo mejor lo verás en algún otro momento. Pues no sé, imagino que cuando vayas a dormir, un buen momento para ver este programa repetido, pues que sepas que hemos estado hoy día 19 de noviembre, con Eduardo Abadía, el gran jefe de todos los franquiciadores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A Daniel Sala, nuestro ex banquero, CEO del Grupo Dime. Ha sido un auténtico placer, Daniel. Guillemet Socten, nuestra española francesa y ex campeona del mundo de esquí, que ha sido un auténtico placer estar contigo. Bueno, muchas gracias a todos. Y muchísimas gracias. Y por supuesto a don Pedro Gascón, el hombre del taco, el director general de Éxito Posiciones, que ha sido un auténtico placer. También Raúl Armengol, que ha estado con nosotros, pero se ha tenido que ir antes de tiempo. También le despedimos desde aquí. Y ya, como se dice en la radio, pasamos la conexión desde Estudios Centrales a María Voces en algún lugar de España. Muchas gracias, Luis. Encantadísimos de haberte tenido con nosotros. Ha sido una mesa muy interesante y muy dinámica. Así que, bueno, solo me queda dar las gracias tanto a Mundo Franquicia como a todos los ponentes. Espero veros pronto y que vaya todo muy bien. Un abrazo.